Muy bien, muchas gracias. Estos muñequitos ya los habían visto antes ustedes alguna vez, ¿no? Este muñequito masculino, en donde tiene en la cabeza una red intrincada de ideas, pero creo que su núcleo mayor es el que está relacionado con el sexo. ¿Sí lo ven? Bueno, ahí están. Sí se ve, Doc. Sí, doctor. Ok. Y de las mujeres dicen que la ropa y los paseos, ¿no? Parece que es lo más importante, pero pues es que todo está determinado a la edad. En realidad, nosotros prácticamente maduramos nuestras ideas aparentemente por ahí de los 20 y tantos años, porque siempre vamos aprendiendo, siempre vamos conociendo, las hormonas nos cambian, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. A veces las hormonas nos vuelven un poquito rebeldes. A la edad de la adolescencia nos sentimos autosuficientes y apenas estamos aprendiendo. Luego nos empezamos a ordenar y por ahí de los 30, los 40, entramos de los 40 a los 50 o en los 50 y tenemos otra vez alteraciones hormonales que nos irritan fácilmente, pero uno en las mujeres solamente lo llegan a sentir, en la menopausia cambian, algunas personas se vuelven irritables, otras personas se vuelven más amables, entonces varía de individuo a individuo. El sistema nervioso está muy relacionado con el sistema endocrino y entonces los dos están regulando el cuerpo así. En el hombre pues parece que no va cambiando mucho, siempre está pensando lo mismo, pero en estos tiempos las cosas están cambiando y como las mujeres también ya tienen más libertad, como que ya empiezan a coincidir en sus ideas. Lo mejor es la comunicación, ¿verdad? Y ya con la comunicación podemos nosotros tener muchas cosas. Es por eso aquí tengo un encéfalo, y ese encéfalo un señor Brodmann lo estudió y conforme fue encontrando las funciones en la corteza cerebral les puso un numerito, el 1, y luego encontró otra función y le puso 2, y luego le puso 3, pero como fue encontrando las funciones unas primero y otras después, su numeración no tiene una secuencia ordenada del 1 al número más grande, sino que va encontrando que las funciones, por ejemplo, estas áreas sensitivas que está en verde, que recorre por detrás del surco central, se dio cuenta que todo esto era acerca de la sensibilidad general, y esa sensibilidad general pues ya las había marcado como, no como 1, 2, 3, sino como 3, 1, 2. Y así sucesivamente. Entonces hay áreas que tienen una función parecida, que tienen una función que está relacionada, como por ejemplo en este lóbulo occipital, que estas 3 áreas se encargan de la visión, pero su número tiene un número 17, luego tiene un número 18, tiene un número 19, y aquí sí le atinó, aquí se la siguió completamente bien. Entonces, pues por ahí tenemos el número 10 y el número 46, que están muy cercanos, pero que la numeración está muy larga. Entonces, estimulando la corteza cerebral, él fue encontrando funciones. Por ejemplo, estimulaba, por ejemplo, una parte de la corteza motora en un mono, o y se veía que al estimular esa parte de la corteza motora, el animalito movía, por decirlo así, un dedo o una mano, y lo volvían a estimular 1 y 1000 veces y siempre movía la mano y movía la mano. Entonces se dieron cuenta de que esa estimulación en el área era un área motora. Y así de esa manera fueron estudiando. Hay muchos estudios, hay muchos individuos que se han encargado, pero la más adecuada y la
La más fácil de entender también ha sido la de Brodmann, y es por eso que es las áreas de Brodmann las que se manejan. Voy a continuar. Aquí tenemos los hemisferios cerebrales con un surco longitudinal que separa a los dos hemisferios cerebrales, este surco sagital, pero en la parte, si nos metemos un poquito más, hay un pliegue de corteza que está recubriendo esta zona, entonces también tenemos áreas corticales en esa región. Y por dentro está unido por la sustancia blanca, como son el cuerpo calloso, la comisura anterior, la lámina terminalis, la comisura posterior, etcétera. La estructura intertalámica, que es como un tubito, cuando cortamos el tálamo en la mitad, se ve como si tuviera ahí un ovoide en su corte. De hecho, aquí está, no sé si alcanzan a ver este tálamo, y este tálamo en la parte central tiene esto, tiene sustancia blanca intertalámica. Ahí también se encuentran algunos núcleos que tienen sus funciones talámicas. Componentes del tejido nervioso son células, que los van a ver ahora en embriología. Esta fue la primera materia, ¿verdad? No llevaron embrión. No hemos llevado embrión. Ok, muy bien. Los conceptos nada más que es un núcleo, son cuerpos neuronales situados dentro de un neuroeje. Las estructuras que componen los cuerpos neuronales son núcleos, son ganglios nerviosos, conjunto de cuerpos neuronales, elementos gliales y tejido conectivo situados fuera del neuroeje. Estos están dentro del núcleo, estos están afuera, pero también tienen cuerpos neuronales. Y los fascículos ya no son cuerpos neuronales. Están situados dentro del... Sí, están situados dentro del neuroeje formado por fibras nerviosas que contienen un origen, un trayecto y una terminación. O sea, dependiendo del tamaño, se le puede llamar fascículo, se le puede llamar haz, se le puede llamar tracto, se le puede llamar lámina, según la cantidad o conjunto de fibras que van corriendo para formar ese fascículo o ese tracto. Un nervio dice que es una estructura integrada por prolongaciones neuronales y tejido conectivo localizado en el sistema nervioso periférico. Los nervios son sistema nervioso periférico. Las sinapsis son la unión de dos o más neuronas por contigüidad y no por continuidad. O sea, tienen una manera de conectarse por medio de sustancias químicas. La irritabilidad es la capacidad de la materia para responder a un estímulo. Y ya empezamos un poquitito de médula espinal, en donde habíamos visto que había una lámina 1 que se encontraba en el margen, se llama capa marginal de Waldeyer, núcleo marginal. El segundo, la segunda lámina, es un centro de procesamiento de información, tiene interneuronas y envía la información a 3 y 4 para formar el haz espinotalámico lateral. Se llama sustancia gelatinosa de Redondo en la 2. En la 3 y en la 4 el núcleo propio es lo que ya lo habíamos visto de esta misma manera, ¿no? Van a formar parte del sistema propio espinal. El núcleo reticular que se encuentra en la lámina 5 envía fibras a la sustancia blanca de los cordones anteriores y lateral del mismo lado como del lado opuesto. Núcleo torácico de Clark, que era muy grande, es la lámina 7. Y esa lámina 7 en el asta anterior también aloja a la 8 y la 9, que son motoras. Dan el origen de neuronas que forman el fascículo espino-cerebeloso dorsal. Ya habíamos dicho que esas llevaban información de propiocepción inconsciente. El núcleo propioceptivo basal en la lámina 5, 6 y 7 originan neuronas que forman el fascículo espino-cerebeloso ventral. También propioceptivo inconsciente.
Núcleo intermedio lateral. Intermedio lateral son las astas laterales que habíamos mencionado, que solamente son simpáticas de T1 a L2 y parasimpáticas son los segmentos sacros 2, segmento sacro 3 y segmento sacro 4 de la médula espinal. Los núcleos motores del asta anterior son las láminas 8 y la lámina 9. Y tenemos también unos fascículos que se llaman núcleos motores dorsomedial y ventromedial. Esto es lo que les habíamos dicho, que el asta anterior se divide en medial, en intermedio y en lateral. Y entonces esas tenían la inervación del cuerpo de la parte del eje, la inervación de los músculos del tronco, en la parte lateral del tronco, y la última parte externa, que es la más gruesa, es la que se va a los músculos de los miembros. Entonces esos se dividían en anterior y posterior, por eso aquí están puestos como dorsomedial y ventromedial, central dorsal, central ventral, dorsal lateral y ventral lateral. Entonces solamente los vamos a manejar como medial, como intermedio y como lateral. Dice que la médula espinal, su configuración, se divide en 3 cordones, un cordón dorsal, 2 cordones laterales y un cordón ventral. Los dorsales están entre las astas posteriores, los laterales están entre la posterior y la anterior, y la ventral entre las astas anteriores. La médula espinal por dentro tiene fascículos, y en el cordón posterior se encontraban el fascículo de gracilis y el fascículo de cuneatus. Uno medial, uno lateral, uno viene en toda la médula y el otro viene solamente del tórax hacia arriba. Y los fascículos interfascicular y septo marginal son solamente unas laminitas que separan a estos. Entonces, el que se encuentra sobre la línea media está formando un tabique, y el que se encuentra entre gracilis y cuneatus, otro tabique. Esos dos son pequeños, pero estos dos solamente van en la médula espinal para llevar información hacia arriba y hacia abajo. Son propioespinales. Entonces, en sí, los fascículos grandes son el de fascículo de gracilis y fascículo de cuneatus, que llevan la propiocepción consciente. Esa propiocepción consciente es capaz de llevar también el tacto fino, de llevar el tacto discriminatorio, aquel que nos da la forma y la dureza de las estructuras. Entonces, lleva una propiocepción consciente, el tacto fino. El cordón lateral, dijimos que de ese cordón lateral había vías ascendentes y había vías descendentes, y que las vías recibían el nombre según su origen y a dónde van. Tenemos un espino cerebeloso dorsal y un espino cerebeloso ventral. Ambos coinciden en la función y van a llegar de la médula espinal al cerebelo. Están relacionadas también con el sistema, están relacionados, pero no pertenecen al sistema piramidal. ¿Por qué? Porque estos son los que llevan información primero y después viene ya la respuesta de arriba hacia abajo como motora. Tenemos el fascículo espinotalámico lateral, y ese espinotalámico lateral entonces llevaba la sensibilidad de tacto, presión, temperatura y dolor, pero tenemos espinotalámico lateral y espinotalámico ventral. El lateral llevaba solamente 2 cosas. ¿Qué llevaba el lateral? Dolor y temperatura. Dolor y temperatura. ¿Y el ventral? Tacto y presión. Muy bien. Luego tenemos un fascículo que viene de la corteza, por eso se llama córtico espinal lateral. El córtico espinal lateral también se llama cruzado. ¿Por qué se llama cruzado? Porque pasa por
Porque hay decusación piramidal. Hay una decusación piramidal a la altura del bulbo, y entonces unas fibras se continúan directas y otras fibras se continúan cruzadas. Por eso van a formar dos fascículos, uno que va por el cordón lateral y uno que va por el cordón ventral, se llaman córtico-espinales. Este lateral es el cruzado y el ventral es el directo. Tenemos otro fascículo, ahora se llama rubro espinal, que se encuentra en el núcleo rojo del mesencéfalo, y ese también contribuye para movimiento y es extrapiramidal. ¿Qué es esto? Posponer. El cordón anterior. El cordón anterior tenemos el fascículo espinotalámico ventral, es el que mencionábamos hace rato, el córtico espinal directo o ventral, ese en el cordón anterior. Entonces, en ese cordón anterior hay vías ascendentes y descendentes de ambos lados. El fascículo vestíbulo espinal, ese fascículo vestíbulo espinal, es un tanto cortito, pero es importante, pues viene trayendo tono muscular, trayendo movimientos finos, trayendo equilibrio. Se llama vestíbulo espinal. El fascículo surcomarginal son fascículos que se encuentran sobre la línea media y llevan información que proviene también de la formación reticular. Médula espinal. La médula espinal ya habíamos visto, gracilis y cuneatos. Llevan información de músculo, tendón y articulación, receptores cutáneos, y para tacto fino discriminativo. Aquí dice de Meitner, son los receptores. Conducen información de tacto fino y propiocepción, terminan en la médula oblonga, en los núcleos gracilis y cuneatus. ¿Todo esto se les hace mucho? No, ¿verdad? Ahorita porque se ven muchas letras, prácticamente el día de hoy van a ser puras letras, pero es para que ustedes puedan confirmar los apuntes que ya tienen, si hay algún dato que les haya faltado, aquí lo van a obtener otra vez o van a poder complementar los datos que ya tienen. Gracilis situado en la parte medial de este cordón, son fibras procedentes de las extremidades inferiores, aquí les decía, gracilis viene desde abajo, cuneatos no, solamente del tronco para arriba. Entonces, gracilis lleva la información de extremidades inferiores y parte inferior del tronco. Cuneatos está en la parte lateral del cordón, tiene fibras de la parte superior del tronco, de las extremidades superiores y del cuello. Fascículos interfascicular y septomarginal, les dije que eran solamente propioespinales. El cordón lateral, tenemos espino cerebeloso dorsal. Los espinos cerebelosos se originan en la 7, en la lámina 7. Se colocan en la parte dorsolateral de este cordón, o sea que van a los lados y atrás. Conduce información propioceptiva de tendón, músculo y articulación. Entonces son propioceptivos. Espino cerebeloso dorsal penetra el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior y termina a nivel del paleocerebelo. Ya vamos a ver el cerebelo. Vamos a ver el cerebelo y vamos a empezar a ver diencéfalo, y entonces ya vamos a encontrar un poquito más de relación con esto. Ya nos vamos a ir más directo. El fascículo espinocerebeloso ventral es otro igual. Se origina de los núcleos propioceptivos de las láminas 5, 6 y 7, prácticamente de las 7, se coloca en la parte ventrolateral de este cordón. Conduce información propioceptiva procedente de músculos, tendones y articulaciones, por lo tanto es propioceptivo, enviándolo al cerebelo, también al paleocerebelo, pero entra por el otro pedúnculo. Este pedúnculo cerebeloso superior, dijimos que se llamaba, ¿cómo se llama? Braquia conjuntivum. Exacto, braquia conjuntivum, muy bien.
El fascículo espinotalámico lateral, son famosísimos porque esos llevan toda la información de tacto, presión, temperatura y dolor. Se encuentran situados entre el fascículo espinocerebeloso ventral, rubroespinal y el asta anterior. Se origina de células de las láminas 3 y 4. Lleva dolor y temperatura, termina en el tálamo, en núcleo ventral posteromedial. Generalmente se ponen solamente las siglas BPL. BPL quiere decir ventral posterolateral y están en el tálamo. Entonces, casi todo llega al tálamo, porque el tálamo es un sitio en donde se encuentra como relevo de las vías. A partir de ahí nace otra neurona, hace sinapsis, y entonces hay neuronas que son ascendentes y hay neuronas que son descendentes. Continúo. La configuración interna otra vez, fascículo córtico espinal lateral o cruzado. ¿Qué es eso? Es el que habíamos visto hace ratito. Se origina en las áreas motoras de la corteza cerebral. ¿Qué áreas motoras se encuentran? ¿Cuáles son las áreas motoras en la corteza cerebral? 4. Área 4 de Brodmann. Las áreas 4, esa es la motora principal. 6 y 8. La 6, muy bien, la 6 es asociativa y la 8 es motor ocular. Muy bien. Terminan en el asta anterior de la médula espinal, se encuentran situados entre los fascículos espinales. La situación, esto no lo vean tanto, más bien que forman parte del sistema motor piramidal. Rubro espinal es el que dijimos que era el núcleo rojo. Nace desde el núcleo rojo del mesencéfalo, conduce información motora extrapiramidal, termina en el asta anterior de la lámina 7. Cordón anterior, ya nada más el cordón anterior. Fascículo espinotalámico ventral, ya lo habíamos mencionado, nace en el núcleo propio. 3 y 4, lleva tacto y presión. Y se dirige también hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo. El núcleo ventral posterolateral del tálamo es por excelencia sensitivo. El fascículo córtico espinal directo, ya lo dijimos. Piramidal en las áreas motoras corticales, es piramidal y termina en el asta anterior. Vestíbulo espinal, ¿de dónde a dónde va eso? Del núcleo vestibular del tallo cerebral, principalmente del núcleo vestibular lateral, está en relación con las funciones motoras extrapiramidales y termina a nivel del asta anterior de la médula. Si viene del vestíbulo, ¿qué hará en el movimiento? El equilibrio. El equilibrio, ¿qué más? La propiocepción en el espacio. También recibe propiocepción. Fíjense, todas las vías que son motoras, todas las vías motoras siempre tienen un acompañante sensitivo. O sea que cuando nosotros hagan de cuenta que estamos utilizando el motor piramidal y estamos haciendo movimientos, ¿qué será? En un brazo. Cuando nosotros realizamos un movimiento de un brazo, el ángulo de la articulación cambia, la presión cambia, el tono muscular cambia, el sitio que ocupa nuestro miembro en el espacio es otro. Entonces, toda esa información, así como viene el sistema motor hacia los músculos, esa misma información empieza a recorrer de regreso hacia el sistema nervioso. Quiere decir que estamos retroalimentando la información y estamos dirigiendo como nosotros queremos hacia donde queremos. ¿Sí se entiende lo que les digo? ¿Alguien? Sí. Muy bien, entonces, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo
está cambiando de posición, está cambiando de tono, está cambiando de función, y entonces a partir de eso también está recibiendo información el cerebro y sigue recibiendo y sigue mandando, y sigue recibiendo y sigue mandando. Es una retroalimentación que nosotros estamos teniendo para poder tener un movimiento especial, un movimiento dirigido y movimiento fino. Muy bien. Continuamos. El fascículo surco-marginal, longitudinal, medial, se origina de diversos núcleos del tallo cerebral y termina en el asta anterior medular. Este fascículo surco-marginal también tiene mucha relación con las vías oculomotoras y con las vías motoras del cuello. Entonces, está mediando los movimientos que tenemos y está proporcionando también movimientos de conjugación. Las estructuras de cubierta, todo el sistema nervioso, tenemos hueso, espacio epidural, con tejido adiposo y plexos venosos, la dura madre, espacio subdural que es virtual, la aracnoides, y este es importante, el espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo y que contiene las vellosidades subaracnoideas que absorben al sistema venoso. La pía madre, la cubierta y el espacio subpial, eso se puede decir que existe. Pues bueno, como está separado, pues existe, pero es virtual. Tejido nervioso, la médula espinal o los hemisferios cerebrales. Esto nada más es la información. Receptores cutáneos exteroceptivos, receptores en tendón y músculo es propioceptivo, receptores viscerales para la distensión es visceroceptivo. Las estructuras viscerales de músculo liso, cardíaco y glandular, nivel visceromotor, esto se puede decir que son las funciones parasimpáticas. Y el nivel somatomotor, que es el músculo esteroesquelético voluntario. Ya todo eso se lo saben muy bien. Se los dije de otra forma, no así, pero ya lo entendieron, ¿verdad? ¿Sí lo entendieron eso? Sí, doctor. Muy bien, continúo. La información sensitiva visceral en la médula espinal probablemente termina en las láminas 1 a la 4 en la base del asta dorsal, lo dejamos así. La lámina 8 ya nos vamos con las motoras, neuronas comisurales que van al asta anterior del lado opuesto. Llegan a fibras de los fascículos vestíbulo espinal, retículo espinal y haz longitudinal medial. ¿Dónde estarán todas estas? Casi todas están en la parte superior, lo que corresponde de tallo cerebral hacia médula espinal, a la parte superior de la médula espinal. Actúa como moduladora de la acción de las fibras sobre las láminas 9 en las células gamma. Bueno. Lámina 1, la 4, en la base ya lo vimos, posee abundantes neuronas coniales, lo mismo, ya, se acabó. El núcleo gelatinoso. Tiene información procedente de receptores cutáneos para el dolor hacia las láminas 3 y 4, ya lo dijimos. Lámina 1, lámina 2. 3, 4, 5 y 6. Ya, los núcleos ya se los conocen. Todo esto ya lo conocen, es lo mismo. Lámina 8 y 9, motoneuronas en la porción medial y lateral de la columna gris anterior. Lámina 10 representa alrededor del conducto del epéndima, son comisurales. Espacio comisural prácticamente. Espino talámico ventral, córtico espinal directo, ya. Son solamente recuerdos. La médula espinal recibe sensibilidad vital, tacto, dolor, temperatura, sensibilidad gnóstica. ¿Qué es eso de gnóstico? La sensibilidad gnóstica son la batiestesia. ¿Qué es la batiestesia? Es la posición de los segmentos corporales.
es la posición que tenemos en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos en la corteza la recepción de la propiocepción, pero esa recepción de la propiocepción tiene como un mapa de nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de las zonas en donde más nos movemos, el tamaño de esa parte en la corteza es más grande y otras partes son más pequeñas, lo que van formando un cuerpecito de nosotros en la corteza cerebral. Y ese cuerpecito tiene cabeza, tiene boca, tiene ojos, tiene manos, tiene brazos, tiene todo, pero se encuentra en diferentes porciones según la propiocepción que tengamos en cada parte del cuerpo. Entonces, esa información va a llegar a la corteza, se llama batiestesia, y la batiestesia es la que nos dice cómo se encuentra mi dedo pequeño de mi mano izquierda en este momento. Si yo lo muevo, ahora la información va a volver a llegar. Posición de los segmentos corporales en la corteza cerebral. La varestesia es con lo que nosotros podemos decir este objeto es pesado, este objeto no es tan pesado. ¿Qué dice? Palinestesia capta vibración, así como la esterognosia, eso es lo que capta la vibración y el tacto fino, la forma de los objetos. Entonces, todo esto es una sensibilidad gnóstica que nos da a conocer en el sistema nervioso la calidad y cantidad y posición y forma de las estructuras. Toda esta sensibilidad viaja por los cordones posteriores. ¿En dónde viajan? Pues por Gol y Burdach. ¿Cómo se llaman Gol y Burdach? ¿Qué otro nombre tienen? Gracilis y cuneatus. Exacto, en la misma posición, Gracilis y cuneatus, Gol y Burdach. Muy bien. Esto era los ventrículos. Creo que ya no tienen ningún problema con los ventrículos, ¿verdad? No, doctor. Muy bien, si llegaran a tener, con toda confianza. Y ahora entonces vamos a empezar un poquito con tallo cerebral. Y este tallo cerebral, pues su pequeño recordatorio. Aquí dice que ventralmente se relaciona con el canal basilar. ¿Qué es eso del canal basilar? ¿Era con relación al hueso basilar del temporal? ¿La porción? Sí, el hueso, el clivus, o la porción basilar del occipital es lo que le da el nombre, pero como encima del clivus se encuentra la arteria basilar que se formó por las vertebrales, el tallo cerebral tiene un surco a todo lo largo, prácticamente desde el puente, en donde lo va acomodando todo este surco en el bulbo y en el puente, es para el paso de la arteria basilar. Entonces, ventralmente, en la parte anterior, tiene un canal para la arteria basilar. Entonces, aquí la relación que le pusieron en sí no fue el clivus, sino que fue el canal de la arteria basilar. Dorsalmente, dice que se encuentra el epífisis y el cerebelo. Yo les había dicho que atrás se encuentra el cuarto ventrículo y después se encuentra el cerebelo, ¿no? Pero también la epífisis, ¿por qué la epífisis? Porque la epífisis ya es la parte posterior de las estructuras interpedunculares. Hasta atrás teníamos una pequeña glandulita. Inmediatamente atrás de la glándula tenemos la lámina cuadrigémina. Entonces, se puede mencionar la epífisis, la lámina cuadrigémina, el cuarto ventrículo y el cerebelo que se encuentran dorsalmente al tallo cerebral. Rostralmente, rostralmente es como, por decirlo así, la parte que se encuentra hacia adelante, formándole una especie de carita. Adelante
Adelante de ese tallo cerebral, pues yo les había mencionado que se encontraban los cuerpos mamilares. Esos cuerpos mamilares pues se encuentran justo atrás de la silla turca. Entonces dice rostralmente el dorso de la silla turca que termina a nivel de una línea imaginaria que va de los cuerpos mamilares al tectum mesencefálico. Los cuerpos mamilares, se acabó. Caudalmente esto es hacia abajo. El tallo cerebral tiene la decusación de las pirámides, pero estamos hablando de esta parte anterior. La decusación piramidal es el límite intrínseco y en sí el límite del tallo cerebral por abajo pues es el agujero magno. Aquí tenemos que tiene 3 caras, una cara anterior, una cara posterior y la cara lateral, aprendiéndose la anterior y la posterior, sale la lateral solita. Entonces está de más. En la cara anterior, pues ya habíamos visto las estructuras que se encuentran, la cara posterior también, ahorita a ver si por aquí está. Sí, la cara anterior del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo tenemos un surco. Ese surco es para el paso de la arteria. Y a los lados de ese surco tenemos la pirámide, las 2 pirámides. ¿Y las pirámides qué son? Decusaciones. Antes de la decusación, pues son las vías piramidales, ¿no? Córtico-espinal. Muy bien, está muy bien. Luego tenemos el surco preolivar. Entonces tenemos medial, surco, lateral al surco, pirámide, lateral a la pirámide, el surco preolivar. Y después de pre, tenemos la oliva vulvar, que es esta esferita. Después tenemos el otro surco, retroolivar. Entonces, viéndolo solamente de frente hasta el surco retroolivar, ya no necesitamos parte lateral. Tenemos surco medial, pirámide, surco preolivar, oliva, surco retroolivar. Y esa es la parte anterior de lo que es el bulbo. En la parte lateral dice que hay un surco retroolivar, es lo que ya no habíamos mencionado. Entonces, atrás de la oliva ya tenemos un surco retroolivar. Aquí. El tubérculo cinerio formado por el núcleo y el haz espinal. Recuerdan que el haz espinal, el trigémino tiene 3 núcleos dentro, un núcleo en el mesencéfalo, un núcleo en el puente que se llama principal y su continuación por el bulbo y la médula espinal que se llama el núcleo del haz espinal del quinto. Se los mencioné como núcleo espinal y ya se acabó. Entonces, ese núcleo espinal del quinto, sensitivo general, hace una pequeña presión por detrás de ese surco retroolivar y se alcanza a ver una elevación que pertenece al haz espinal del quinto. Lo dejamos así. Aparte, después de surco retroolivar, vamos a tener un surco dorsolateral. Ese surco dorsolateral es la delimitación de los 2 fascículos y los núcleos que se encuentran en la cara posterior del bulbo raquídeo. Entonces, esos fascículos y núcleos se encuentran fascículos y cuneatus. Ahí termina el fascículo, aquí, el fascículo de gracilis y cuneatus, y entonces van a llegar a su núcleo, el núcleo de gracilis y el núcleo de cuneatus, y aquí las fibras que provienen de la médula espinal es el sitio donde decusan y ahora se pasan para el lado contrario, Una vez que decusan, entonces van a formar un lemnisco, que ahorita se los voy a poner. Y tenemos un surco medio posterior. Ese surco que separa, pues, a gracilis. Bulbo raquídeo. Vamos a ver. El puente, en la cara anterior, el puente está muy sencillo, tiene el mismo surco que les dije, el surco de la arteria basilar. Tiene rodetes piramidales, pues estas son las pirámides, pero por debajo de esas también pasa el fascículo. Y cuando pasa el fascículo por el puente, hace esta elevación para acá y esta elevación para acá. Entonces, estos se llaman rodetes piramidales.
abajo se llaman pirámides vulvares. Pero es el mismo fascículo que hace solamente presión hacia afuera y forma un borde. Los rodetes piramidales del puente. Surco basilar, rodetes piramidales, y el origen aparente del nervio trigémino, que tenía su rama sensitiva y su rama motora. La rama motora chiquita, la rama sensitiva es gruesa. Origen aparente del quinto par craneal. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Bueno, no se vayan a dormir, ¿eh? Tallo cerebral. En el puente, en la parte posterior del puente, teníamos los pedúnculos cerebelosos. Esos pedúnculos cerebelosos son los que forman las paredes laterales del cuarto ventrículo. Son los brazos del puente que van a llegar al cerebelo y que lo cortamos. Entonces, si nosotros cortamos esos bracitos del puente, tenemos todo esto. Bueno, a ver, déjenme ver. Esto que es la parte superior se llama bráquia conjuntivum. Esta parte que es el brazo medio, bráquia pontis, y esta parte inferior que se ve un poquito más marcado de color, que es el cuerpo restiforme, o la parte inferior de esos pedúnculos cerebrales, superior, medio e inferior. Entonces ya tenemos aquí esos brazos cortados, separamos el cerebelo y llegamos a lo que es el piso del cuarto ventrículo. En el piso del cuarto ventrículo tenemos aquí a los fascículos longitudinal, a las eminencias teres, tenemos al trígono del 12 y el trígono del 10. Entonces rápido tenemos longitudinal medial, eminencia tere, trígono del 12 y trígono del 10. Y por último en el vértice vamos a tener el área postrema o centro gatillo del vómito. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Y ya se lo saben más fácil, ¿no? Longitudinal medial, eminencias teres, trígono del 12, trígono del 10 y el óbex, ¿qué les dije? El área postrema del vómito. Está inervada por el 10. Y ya hacia los lados tenemos, a los lados de estas longitudinales, tenemos la sustancia, no, el locus coeruleus, ¿verdad? ¿Qué es el locus coeruleus? ¿Qué será? ¿Alguien investigó por ahí? ¿Nadie? Muy bien. Es una zona pigmentada. Esa zona pigmentada está relacionada con la ira, con el miedo, con el temor, con el estrés. ¿Sí está bien? Disculpe, doctor, la llamada ya va a terminar. Nos vamos a cambiar, ¿eh? De una vez cambiamos. Gracias. ¿Ya están ahí? ¿Alcanzan a ver mi tallo cerebral? Sí, doctor. Sí, el suyo no, pero el de la imagen sí, doctor. Bueno, gracias. Qué bueno, porque el mío está un poco más pequeño. Muy bien, vamos a continuar. Entonces tenemos los pedúnculos cerebelosos, el cuarto ventrículo, la fosa romboidea, las partes que van sobre la línea media. Es más fácil aprendérselos así que por secciones. Y luego aquí dijimos que teníamos el locus coeruleus. Un poquito más hacia abajo tenemos los núcleos que vienen del octavo par craneal que se llaman los núcleos del octavo. Vestibular y coclear. Exacto, los núcleos vestibular y coclear. Y unas pequeñas estrías que aquí no se ven se llaman estrías acústicas. Entonces todo esto es el piso del cuarto ventrículo, pero el piso del cuarto ventrículo tiene un techo.
Vamos a ver si por aquí aparece. Pues no lo veo. ¿Quién forma el techo del cuarto ventrículo? ¿Continúo? ¿Qué es lo que forma el techo del cuarto ventrículo? ¿No era el velo medular? Exacto. Y la tela, ay, no me acuerdo, pero era una tela. Coroidea, relaciónenlo con los plexos coroideos. ¿Sí? Entonces es la tela coroidea, el velo medular y la tela coroidea. Ese velo medular, si ustedes ven los pedúnculos cerebelosos, cómo tienen ese espacio, si yo les pongo aquí una tienda de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, entonces todo esto va a formar un techo y en la parte inferior ya prácticamente estamos relacionados con ese velo medular que va disminuyendo y va desapareciendo, pero que permite aquí a los lados la formación del agujero lateral, otro agujero lateral, y entonces por aquí sale el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo. Se llaman agujeros de Luschka, uno del lado derecho y el agujero de Luschka del lado izquierdo. Y hacia la parte medial se mete para formar un conducto en la médula espinal y se llama conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo se comunica con el cuarto ventrículo por el agujero de Magendie. Entonces los agujeros del cuarto ventrículo se llaman de Magendie y los agujeros laterales de Luschka. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Continúo? Sí, doctor. Muy bien, continúo. La fosa interpeduncular, aquí solamente menciona la sustancia perforada posterior, pero la fosa interpeduncular viene desde la fosa perforada anterior, luego está el quiasma óptico, luego ¿qué hay atrás del quiasma? Tuber cinerio. El tuber cinerio y atrás del tuber, Cuerpos mamilares. cuerpos mamilares, muy bien, atrás de los cuerpos mamilares, Un espacio perforado posterior. el espacio perforado posterior y por último, dos cositas. ¿Qué hay atrás del espacio perforado? Glándula pineal y lámina cuadrigémina. Perfecto, la glándula pineal y la lámina cuadrigémina, que son dos colículos superiores visuales y dos colículos inferiores auditivos. Muy bien, continúo. Aquí que dice, los pedúnculos cerebrales son las estructuras que se encuentran aquí, el tectum o lámina cuadrigémina y la emergencia del cuarto par craneal. Visto por detrás el mesencéfalo, pues tiene a la lámina cuadrigémina 1, 2, 3, 4. Estas son los colículos visuales, este y este, en los colículos auditivos, este y este, pero en la parte medial, arriba de la lámina cuadrigémina, tengo la glándula pineal. Entonces aquí es la glándula pineal, la lámina cuadrigémina y la emergencia del cuarto par craneal abajo de la lámina cuadrigémina y arriba de la fosa romboidea en la cara posteromedial del mesencéfalo nace el cuarto par craneal, el origen aparente del cuarto par craneal. ¿Sí está bien? ¿Qué dijo? Dijo mucho, no dije nada. Que en la parte posterior del mesencéfalo está pineal, lámina cuadrigémina, origen aparente del 4 y se acabó. ¿Sí está bien? Sí. Muy bien. Perfecto.
Los orígenes aparentes de los nervios, dice aquí, surco pontobulbar. Es el origen aparente de 6, 7 y 8, pontobulbar. O ponto. Muy bien. Entre el puente y el bulbo, el origen aparente del 6, del 7 y del 8, en el mismo orden de medial a lateral. En el surco protuberancial superior, entre el puente y el mesencéfalo. Aquí, ese es el nombre que tal vez su compañero estaba esperando, surco protuberancial superior. Como se encuentra entre el mesencéfalo y el puente, pues también puede ser ponto mesencefálico. Es protuberancial superior. Creo que está más fácil así. Pero a fin de cuentas, pues por ahí no pasa nada. Nada más se encuentra formando un surco que es el límite superior del puente. ¿Qué tenemos aquí? Una vista inferior del encéfalo, y en esa vista inferior del encéfalo, de adelante para atrás, tenemos los bulbos olfatorios con su cintilla olfatoria, y esa cintilla olfatoria aquí vamos a alcanzar a ver que se divide en una parte medial y una parte lateral, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que la parte medial se va a ir hacia la sustancia perforada anterior y al núcleo olfatorio, y la parte lateral se va a dirigir hacia el lóbulo temporal, a la corteza olfatoria. Lóbulo temporal. Muy bien. Entonces, atrás de estos olfatorios tengo una H con dos cintillas anteriores, son nervios ópticos, la decusación del nervio óptico y la formación de las cintillas posteriores ópticas que van al tálamo. Aquí está el tálamo. Un momentito. Ya estamos. Ya regresé, gracias. Entonces aquí esta es la decusación o quiasma óptico. Las fibras ópticas temporales viajan por el mismo lado, las fibras retinales nasales viajan por el lado contrario y hay una decusación. Justo atrás del quiasma óptico tenemos una pequeña esferita, porque aquí no la quitaron. El tuber cinereum termina en la parte inferior, en lo que es la glándula hipófisis. Ahí está la glándula hipófisis. ¿Cuánto medirá la glándula hipófisis? Es aproximadamente 1 centímetro. Ese centimetrito tan pequeñito hace maravillas, ¿no? Entonces esa glándula hipófisis es productora de muchas hormonas que regulan la función de otras glándulas endocrinas del cuerpo y su producción. Atrás de la glándula hipófisis tenemos dos pequeñas esferitas que se llaman ¿cómo se llaman? Las esferitas que están atrás del tuber cinereum. Los cuerpos mamilares. ¿Qué función tendrán esos cuerpos mamilares en forma general? La memoria. La memoria, está relacionado con la memoria. Muy bien. Y atrás de los cuerpos mamilares teníamos el espacio perforado posterior, que aquí ahora ya no se ve, porque los dos bracitos están tapándolo, pero eso se continúa hacia atrás. El espacio perforado posterior es lo que se ve ya en la cara posterior del mesencéfalo, la glándula pineal y la lámina cuadrigémina. Continúo. Aquí está el techo. El techo del cuarto ventrículo dice que es el velo medular y la tela coroidea y las aberturas de Luschka y de Mayendi. Entonces, aquí vemos el piso, atrás del tallo cerebral, donde está mi puntero. ¿Ven mi puntero? Este es el piso y este es el techo del cuarto ventrículo, que tiene forma de tienda. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este es el cuarto ventrículo, este es su techo. Y ya después se encuentra el cerebelo. Por la parte posterior del mesencéfalo, aquí está pineal, y aquí están cuadrigéminos. Adelante de la lámina cuadrigémina está el
pretectum y el tectum mesencefálico. Y por dentro del mesencéfalo, el acueducto de Silvio y los núcleos oculomotores. Continúo. Los pedúnculos cerebelosos son superior, medio, inferior, son los que ya les había mencionado. Son los brazos que van a llevar información en la parte superior hacia los hemisferios y al tallo cerebral. En la parte media al tallo cerebral en sí. Y en la parte inferior, el cuerpo restiforme, se va a comunicar con el bulbo y la médula espinal. Aunque con estos también hay interrelación por medio de la sustancia reticular. El cuarto ventrículo dice que tiene un surco medio posterior y un surco limitante. Bueno. Cuarto ventrículo. Ahí se encuentra en el trígono del hipogloso o del 12. El trígono del vago es el núcleo motor parasimpático dorsal del vago. Núcleo motor parasimpático dorsal. Es motor visceral, pero también es secretor ¿de qué? De los órganos. Las secreciones de la mucosa, las secreciones gástricas, el ácido clorhídrico, y todo eso está estimulado por el núcleo dorsal del vago. Luego dice ahí funículo separans. Ese funículo separans, no sé por qué está aquí, pero ese funículo separans es prácticamente la división que se encontraba entre telencéfalo y mielencéfalo. Se queda en la parte del mielencéfalo, pero es una pequeña porción que como poco, casi nada. Y luego tenemos el área postrema, que les dije que es el centro gatillo del vómito, y que ahí se encuentran también muchos vasos sanguíneos. Ependimocitos y células nerviosas no presentan la barrera hematoencefálica. En esta región no hay una barrera hematoencefálica, pero tampoco hay una gran continuidad con el líquido cefalorraquídeo, con los plexos coroideos, y por lo tanto ahí pues no hay tanto una barrera hematoencefálica. Es esta región. Continúo. El área medial del puente está constituido, pues es lo que mencionamos hace ratito, el colículo facial o las eminencias teres. Esas eminencias teres son dos pequeñas esferitas que se ven en el piso del cuarto ventrículo y que es el sitio en donde se encuentra el núcleo del 6. Pero como las fibras motoras del 7 primero se regresan hacia atrás y luego envuelven el núcleo motor y luego salen por su origen aparente, al rodear el núcleo del 6, forman dos elevaciones en el cuarto ventrículo que se llaman eminencias teres. Entonces las eminencias teres están formadas por el núcleo del 6 y por la rodilla del facial. La eminencia media es el fascículo longitudinal medial. El locus coeruleus dice zona con abundante pigmento de melanina, que les dije que está relacionada con el estrés y con el pánico, con el miedo. Tallo cerebral. Bulbo, área vestibular, ya. Este ya lo habíamos visto. Es el cuarto ventrículo, pero el piso del cuarto ventrículo a la altura del tallo cerebral. Y en las columnas son aferentes, sensitivas, eferentes, motoras. Y hay núcleos que no pertenecen a las columnas aferentes, o sea, ascendentes y descendentes. Aquí dice fascículos ascendentes, descendentes y la formación reticulada. Aquí están la cantidad de núcleos que nosotros tenemos. No le ponemos nombre, pero díganme ustedes aquí a la altura del mesencéfalo, ¿qué núcleo vamos a tener? ¿Núcleo? ¿Qué núcleo tenemos en el 3? En el 3, ahí. ¿Qué núcleo tenemos en el mesencéfalo?
3 y 4. Núcleo Endinger Westphal. Exacto. El núcleo motor ocular común y el núcleo motor ocular externo. No es cierto. El patético troclear. 3 y 4. Pero junto con el núcleo motor del 3 hay otro pequeño núcleo que se llama De Westphal, o Westphal, ¿cómo se pronuncia? ese es el núcleo pupilar o de Edinger-Westphal. Más Núcleo. fácil, núcleo pupilar. Núcleo pupilar, sí. Entonces, el núcleo motor del 3 y el núcleo pupilar del 3. Y luego tenemos el núcleo motor del 4. ¿Sí está bien? En el intermedio de mesencéfalo y el puente, pues ya está muy cercano el 4. Pero ya nos vamos al puente. Y en el puente vamos a tener un núcleo alargado, grandotote. Miren, tiene una parte delgada, luego está grueso y luego una parte delgada que va hacia el bulbo y a la médula espinal. ¿De quién será ese núcleo? Del trigémino. El trigémino. Como el trigémino están continuos, pero tiene 3 porciones. Una porción que se llama núcleo Mesencefálico. mesencefálico. ¿Cuál es la función del mesencefálico? Propioceptivo. Propiocepción, muy bien. Y luego tenemos un ensanchamiento a la altura del puente y entonces se llama núcleo Principal. principal del quinto. Arriba tengo núcleo mesencefálico, en el puente tengo núcleo principal del quinto y su prolongación al bulbo y a la médula espinal se llama núcleo Espinal. espinal del quinto. Entonces el quinto tiene un núcleo mesencefálico, un núcleo principal y un núcleo espinal, todo continuo, mesencefálico, principal y espinal, son sensitivos. El mesencefálico propioceptivo y los dos inferiores son sensitivos generales, tacto, presión, temperatura y dolor. Ahí lo pesca. Como el tacto, la presión, la temperatura y el dolor la captan también el 5, el 7, el 9, el 10 y el 11, parte del 11. Todos esos van a llegar sus vías y van a terminar en estos núcleos sensitivos principal y espinal del quinto, para después formar un lemnisco trigeminal que va a ascender al tálamo. ¿Sí está bien? Muy bien, entonces tengo ya los núcleos propioceptivos y sensitivos generales del quinto, pero nos falta un núcleo del quinto, ¿cuál? El motor. El núcleo motor del quinto. Entonces ya tenemos núcleo motor del 3, núcleo parasimpático pupilar del 3, núcleo motor del 4, núcleo propioceptivo del quinto, núcleo sensitivo general, principal y espinal del quinto. Luego tenemos el 6. El 6 tiene un núcleo Bueno, ¿cuál es la función del 6? Motor ocular externo. Creí que ya no estaban. Es motor, entonces es núcleo motor del 6. Ahí les va. Tenemos del 3, núcleo motor del 3 y núcleo parasimpático pupilar del 3. Núcleo motor del 4. Núcleo propioceptivo del quinto. 2 núcleos sensitivos generales del quinto. Se llaman mesencefálico, principal y espinal. Ya vamos en el quinto. Ahora el sexto tiene un núcleo motor. Núcleo motor del 6. ¿Sí van bien? Ya llegamos al 6. ¿Continúo? Sí, doctor. ¿Alguien se atora? Nadie. Muy bien. Tengo el núcleo motor del 6.
Ahora, el 7, ¿qué va a tener? Invéntenme sus núcleos. ¿Qué hace el 7? Es sensitivo y motor. Es sensitivo y motor. Muy bien. ¿Es motor de dónde? Músculos de la masticación. En... Mímica. La mímica facial. Ahora sí. Entonces nos habíamos comido el núcleo motor del 5, ¿verdad? Porque ahorita que dijo masticación. A ver, vamos a poner en orden. De arriba para abajo tengo 2 núcleos del 3. Núcleo motor y núcleo parasimpático pupilar. Edinger-Westphal. ¿Está bien? 3. El 4 tiene núcleo motor. El 5 tiene núcleo mesencefálico principal y espinal y son propioceptivo y sensitivos generales. ¿Hasta ahí van bien? ¿Van bien? Sí, doctor, hasta ahí sí. Ok, el 5 también tiene un pequeño núcleo motor. Entonces los núcleos del 5 son mesencefálico principal y espinal, que son sensitivos, y el motor del 5. Es que aquí no está dibujado, pero bueno. Sí, aquí está, es este. Vamos a poner ahora el núcleo motor del 6. El núcleo motor del 6. Que el 6 está un poquito más arriba, pero que lo pusieron aquí. Bueno. Núcleo motor del 6. ¿Hasta ahí está bien? Y luego vamos a poner el núcleo motor del 7 para que nos acordemos fácil. Es motor de los músculos faciales. Motor facial. Sí. Núcleo motor del 7. ¿Qué otro núcleo puede tener el 7? Es sensitivo para el gusto. Para el gusto. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan a qué núcleo llega el gusto? La porción cefálica de la del solitario. Sí, ese es el núcleo. Se llama A solitario. El núcleo del A solitario, ahí se percibe el gusto y se comparte con todos los pares craneales que perciben gusto. ¿Quién percibe gusto? ¿El 7? El 9 y el 10. Exacto. Entonces, en el núcleo del A solitario llegan el 7, el 9 y el 10. ¿Está bien? En la porción cefálica del A solitario. Pero el 7 también es sensitivo general, visceral. Y ese sensitivo general visceral lo comparten en la parte inferior del A solitario con los mismos pares craneales, el 7, el 9 y el 10. ¿Qué perciben? Sensibilidad visceral. ¿Qué nos faltará del 7? El 7 tiene motor, A solitario en la cabeza, A solitario en la parte ventral y nos falta un núcleo. ¿Cuál es el núcleo del 7? El salival. Salival. Exacto, el núcleo parasimpático salival para las glándulas submaxilar y sublingual y la glándula lagrimal. Núcleo salival superior. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya nos aprendimos el 7, porque, a ver, vamos a ver. El 3. ¿Qué núcleos tiene el 3? El motor y el parasimpático de pupilar de Edinger-Westphal. Edinger-Westphal. Muy bien. Nada más tiene 2. El motor y el pupilar. ¿Está bien? El 4. Núcleo del 4. Oculomotor. Ya, motor, núcleo motor. El 5. Sensitivo es el principal espinal. Sí, y el propioceptivo. Mesencefálico. Mesencefálico. Entonces tenemos núcleo mesencefálico principal espinal y nos falta un núcleo.
Núcleo motor del 5. El núcleo motor masticador del 5. Muy bien. Núcleo motor del 5. El 6. Motor. El núcleo es motor, nada más, es motor ocular. El 7. Núcleo. Sensitivo facial motor. ¿Sensitivo qué? Aquí como que nos perdimos. El 7 tiene motor salival superior y el asolitario, nada más. Va de nuevo. Tiene motor del 7. Parasimpático salival superior. ¿Sí está bien? Parasimpático salival superior. Y el asolitario. El asolitario. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son los núcleos del 7? Motor, salival y el asolitario. ¿Van bien o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Y con quién comparte el asolitario? Con el 9 y el 10. 9 y el 10. Sensibilidad visceral. Porque llevan sensibilidad visceral y también llevan gusto en el asolitario, ¿eh? Muy bien. Ahora nos vamos al 8. El 8, ¿en dónde van a estar sus núcleos? Dijimos que estaban sus núcleos en el piso del cuarto ventrículo, prácticamente en la parte inferior del puente, y se llaman núcleos. Coclear y vestibular. Vestibulares. Núcleo vestibular y núcleo coclear del 8. Perfecto. Entonces ya vamos hasta el 8 y ya se los aprendieron muy fácil porque ya saben las funciones. Entonces nada más será cosa de volver a recordar y de afinar un poquito. Ya tenemos los núcleos vestibular y coclear que son especiales porque uno lleva equilibrio y el otro lleva audición. Vestibular y coclear del 8. Nos vamos al 9. ¿Cuáles son los núcleos del 9? El glosofaringio. El nervio glosofaringio, muy bien. ¿Qué función tiene el glosofaringio? ¿Qué hace? Secreción de la parótida. Es secretor parotídeo, entonces le vamos a poner un núcleo parasimpático secretor salival. Y se va a llamar salival inferior. El del 7, salival superior. El del 9, parasimpático salival inferior. ¿Está bien? ¿Qué más? Permítame tantito, ¿eh? Ya, regresamos. Entonces, el 7 tiene salival superior y el 9 tiene salival inferior. Es secretor parotídeo. ¿Qué más? Gusto. El gusto, pero el gusto lo compartía con el 7 y entonces tenemos 7, 9 y 10. ¿En dónde? En el asolitario. El asolitario. ¿Y es sensitivo visceral? ¿Sí o no? Sí, doctor. Entonces también el asolitario. Tenemos que el 7, el 9 y el 10 están compartiendo el asolitario. ¿Qué nos faltaría del 9? Lo del seno carotidio. Oh, sí, lo del seno carotídeo. Ese es visceral especial. ¿Pero qué creen? Del seno carotídeo también llega al asolitario. El vago también llega al asolitario en el seno aórtico. ¿Eh? Entonces, nosotros decimos que el seno carotídeo es responsabilidad del 9 y el seno aórtico del 10. Pero en realidad fibras del 10 también intervienen en el seno carotídeo, 9 y 10. Pero bueno, lo dejamos así. A fin de cuentas, ambos van a llegar al núcleo del solitario. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos falta del 9?
Forma Lo parte del del vivo. plexo faríngeo. ¿El qué, perdón? Que también va al núcleo ambiguo. Exacto. Va al núcleo ambiguo, que es un núcleo motor. Ese núcleo ambiguo, el 9, el 10 y el 11, forman en conjunto un plexo faríngeo. El plexo faríngeo es motor de la faringe, motor del velo del paladar y es sensitivo también. Pero bueno, entonces es motor del 9, del 10 y del 11. Núcleo ambiguo. Entonces, a ver, díganme cuáles son los núcleos del 9. Parasimpático, Salival inferior. salival inferior. Ajá. ¿Cuál otro? El ácido solitario. ¿El qué? Ah, el la solitario. Sí. ¿Qué más? El ambiguo. Y ya se acabó, está bien sencillo, ¿no? Salival, asolitario y ambiguo. Con las funciones. En el ambiguo, pues es motor. En el asolitario es gusto, sensibilidad visceral y sensibilidad especial del cuerpo carotídeo. Y por último, el parasimpático, secretor salival parotídeo, que se llama núcleo Salival inferior. salival inferior. Muy bien. Ya entonces ya terminamos el 9, el 10 está más sencillo. ¿Por qué va a estar más sencillo el 10? Porque tenemos asolitario, ambiguo y otro núcleo. El otro núcleo del 10 se llama dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago es el núcleo parasimpático y también el motor visceral. ¿Sí está bien? Es parasimpático dorsal del vago. ¿Cuántos núcleos tiene el vago? Ajá, dígame. Haz del solitario, dorsal. Dorsal y Núcleo motor del vago. Ambiguo. el ambiguo. Núcleo dorsal parasimpático, núcleo del A solitario con dos funciones y el núcleo ambiguo motor. Muy bien, muy bien. Ya nos aprendimos hasta el 10. Está sencillísimo. Y los últimos dos son muy sencillos porque ambos son motores. Entonces tenemos el núcleo accesorio del 11. El 11 tiene núcleos en la médula espinal que ascienden y como también nace del núcleo ambiguo, las ramas espinales y las ramas del ambiguo se agarran de la mano y salen juntos con el 9 y con el 10 por el agujero rasgado posterior y se van a formar el plexo faríngeo. ¿Está bien? Entonces el 11 nada más tiene su núcleo motor y el 12 Motor. Igual. su núcleo motor. Muy bien. Perfecto. Entonces, todas estas columnas nucleares están formando fascículos ascendentes y descendentes. ¿Continúo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien. Dice aquí que hay unas columnas nucleares aferentes. Pues aferentes ya lo saben. Núcleo mesencefálico, propioceptivo, núcleo sensitivo, general y núcleo espinal del quinto. ¿Qué pasa con esos núcleos que llevan la propiocepción de la cabeza? La propiocepción de la cabeza va a viajar al núcleo mesencefálico del quinto y de aquí tiene dos vías. Una vía trigémino-cerebelosa al cerebelo y una vía que se dirige al tálamo por el lemnisco trigeminal. ¿Por qué para el tálamo? Porque se va para los núcleos talámicos sensitivos generales.
Núcleo mesencefálico, perdón, propioceptivos. Estas llevan información de propiocepción de la cabeza. Uno va al cerebelo para regular el movimiento y el otro va para el tálamo, porque en el tálamo, a partir de aquí, nos vamos a dirigir por la cápsula interna hacia la corteza cerebral. Pero hasta aquí. No, la propiocepción de la cabeza viaja al mesencéfalo, al núcleo mesencefálico, y del núcleo mesencefálico hay una vía trigémino-cerebelosa y hay una vía del lemnisco trigeminal. Oiga, Doc. Bueno, una duda a lo mejor un poco fuera de, pero esas fibras del trigémino son las que se unen a la vía del lemnisco dorsal medial. Sí. Así es donde se unen. Hay fibras del trigémino que corren por ahí, pero el lemnisco ahora lo vamos a llamar trigeminal. Sí, ahorita lo vemos. Sí va a haber fibras que corren por el lemnisco medial. Pero hay prácticamente 3 vías: un lemnisco medial, un lemnisco trigeminal y un lemnisco lateral. Ahorita se los muestro. Gracias, doctor. Sí. El núcleo sensitivo principal del quinto, que está en el puente, trae tacto, presión, temperatura y dolor. Y se va a dirigir hacia el tálamo por el lemnisco medial. Ahora sí. Aquí está el lemnisco medial, ya apareció. ¿Sí me escucha? Yo lo escuché un poco trabado, pero ahorita ya se oye mejor. Ah, bueno, ok. Es que les digo que estaba el lemnisco trigeminal y aquí aparece ya el lemnisco medial del quinto. Es que yo creo que tú habías leído algo así, ¿no? ¿Cómo? No lo escuché. Ajá. Yo creo que tú ya habías leído algo acerca del trigémino y por eso es que habías visto que era lemnisco medial. Allá tenemos lemnisco trigeminal, aquí tenemos lemnisco medial, pero la información que lleva es de tacto, presión, temperatura y dolor del núcleo sensitivo principal hacia el tálamo. Aquí está el lemnisco medial. Aquí está el lemnisco trigeminal. Este es del núcleo espinal. A ver. Aquí está el mesencéfalo. El del mesencéfalo, propiocepción por trigeminal. De sensitivo principal por lemnisco medial. ¿A dónde va? Al núcleo ventral póstero. Recuerdan que aquellos que llevaban tacto, presión, temperatura y dolor llegaban al núcleo ventral póstero lateral del tálamo, pero esa era una vía espino, una vía que venía de la médula espinal lateral y ventral y llegaban al núcleo ventral póstero lateral. Aunque llevan esta información, el del quinto núcleo sensitivo principal corre por el lemnisco medial y llega al núcleo ventral póstero medial. Lo único que cambia es medial. ¿Continúo? Aquí está el nervio espinal, pero este es nervio espinal del quinto. Ese llega otra vez por el lemnisco trigeminal y va a viajar al tálamo, que se encuentra en la parte inferior también, al núcleo ventral póstero medial. Entonces, el lemnisco trigeminal y el lemnisco medial están muy emparentados y van a llegar a los núcleos ventrales del tálamo, ambos a los núcleos ventrales. Núcleo ventral posteromedial, sobre todo ventral posteromedial, y el núcleo ventral posterolateral por medio del otro núcleo. Aquí dice que la columna aferente somática especial. ¿Quiénes? No vean todo lo demás, nada más díganme quiénes compartían esa aferente somática especial. El 8, el 2 y el 1. El 8, el 1 y el 2. Muy bien. Entonces, unos son exteroceptivos y otros son propioceptivos. Ya no se los quise poner como tal porque ya los lleno más de datos.
pero bien sabemos que si viene del exterior es exteroceptivo, si viene del interior es propioceptivo. ¿Está bien? Los núcleos cocleares se dividen en ventral y dorsal, y los núcleos vestibulares en superior, inferior, medial y lateral. ¿Qué dice aquí? La audición en el 8, la raíz coclear del 8 nace de la cóclea, corre por el conducto auditivo interno y en la fosa craneal posterior rodea prácticamente al peñasco del temporal, penetra en el origen aparente entre el puente y el bulbo, y el 8 entra con su raíz coclear dorsal entre puente y bulbo. Ya está. El nervio coclear ventral del puente ahora se dirige al metatálamo. ¿Por dónde? Por el lemnisco lateral. La audición corre por el lemnisco lateral al metatálamo. ¿En dónde está el metatálamo? En donde están los cuerpos geniculados medial y lateral. Entonces el tálamo, en la parte posterior del tálamo se encuentran los cuerpos geniculados. Esos cuerpos geniculados se encuentran en esa parte posterior, y hay un cuerpo geniculado medial que es para audición y hay un cuerpo geniculado lateral que es para la visión. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes recuerdan que teníamos una lámina cuadrigémina, los dos colículos superiores eran visuales y los dos colículos inferiores eran auditivos. Entonces, una vez que esta raíz coclear llega a sus núcleos y de sus núcleos asciende, llegan a la lámina cuadrigémina inferior, a los colículos, y los colículos tienen su bracito que nada más se extienden hacia afuera y ya llegaron al tálamo. Una vez que llegan a la parte posterior del tálamo se encuentran el cuerpo geniculado medial que es auditivo. ¿Está bien? ¿Qué dijo? Nada. Que la audición viaja por el 8 y una vez que llega al 8 llega a su origen aparente, llega al núcleo coclear ventral y del núcleo coclear ventral al colículo inferior y al cuerpo geniculado medial. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Perfecto. ¿Qué tengo aquí? ¿Quién sabe? Una vista inferior del tallo cerebral con sus pares craneales. Se acabó. Nos vamos a la que sigue. Hoy. Pues quién sabe. Quién sabe, pero yo lo que alcanzo a ver es que aquí hay unos núcleos posteriores y esos núcleos posteriores ascienden por el puente hasta el mesencéfalo, y en el mesencéfalo tiene relación con la lámina cuadrigémina. Esta ha de ser algo relacionado con el 8. Pero como no se ve, me paso. Aquí están los núcleos que acabamos de mencionar. Son los núcleos que ya se aprendieron y que están sencillos. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces así lo dejamos. No se ve. Los mismos núcleos, pero ahora sí tienen sus fibras aferentes, por ejemplo, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, que llegan al ganglio de Gasser, y una vez que llegan al ganglio de Gasser forman la raíz sensitiva gruesa que va a penetrar a los núcleos mesencefálico principal y espinal. Está en amarillo. Después todas las otras fibras están en colores. Este es del 3, tiene 2 núcleos. Este debe ser del 4, que lo va a rodear. Este debe ser motor del 5, o este chiquitito, este azul. Así es el azul. Este es el motor del 5 con su raíz delgadita, que va a correr con el 3, con el nervio mandibular. Entonces aquí va masticador y sensitivo
en la tercera rama del trigémino. Aquí tengo este que le da la vuelta a este otro. Imagínense qué par craneal es este que le da la vuelta. ¿Qué par craneal será? Y 7. Es la raíz motora del 7, este es el núcleo motor, entonces ese 7 sale, envuelve porque son muy amigos con el 6 y luego se va a su origen aparente, pero entonces como le dio la vuelta hizo una elevación y aquí formó la eminencia tere, este es el núcleo del 6. Muy bien. Ya por último, pues aquí vamos a tener el A solitario y el ¿cómo se llama el núcleo del 9, del 10 y del 11? Plexo faríngeo. No, ese es el plexo, pero el núcleo... El ambiguo. Ambiguo. Exacto, el núcleo ambiguo. Siempre van de la mano. Su origen aparente es el mismo, el agujero es el mismo, una parte del territorio es el mismo y luego ya se dividen y se separan. Muy bien. Y aquí ya tengo, por último, el 11. Núcleo del 11, que es motor de músculos del cuello. Dice aquí que los núcleos vestibulares, en número de 4, se localizan en el bulbo y el puente y en el puente. Pero, dice, la raíz vestibular del octavo par craneal lleva información de equilibrio. ¿A dónde lo lleva? A la parte inferior del tallo cerebral, a los núcleos vestibulares. En el intermedio de puente y bulbo están los núcleos vestibulares y esas fibras ahora se van a dirigir hacia el cerebelo, por lo tanto se llaman fibras vestíbulo-cerebelosas. De las fibras vestíbulo-cerebelosas van a viajar por el cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior para llegar a la corteza cerebelosa, a la corteza del cerebelo. Entonces ahí nos está dando la información que nosotros tenemos de el equilibrio en la cabeza. ¿Está bien hasta aquí? Continúo. Las columnas aferente visceral general y aferente visceral especial llegan al núcleo del A solitario. Ambas columnas representadas por el núcleo del A solitario se localiza en la médula oblonga, en el bulbo. La región superior recibe información del gusto por el 7, 9 y 10 y la región inferior recibe información de estructuras viscerales a través de los nervios 7, 9 y 10 también. Ya se lo saben eso. Muy bien, continúo. Las columnas nucleares eferentes ahora son motoras porque son eferentes y tenemos los eferentes somáticos generales que les había dicho que eran el núcleo oculomotor del 3, oculomotor del 4, oculomotor del 6, entonces son motores oculares y el núcleo motor del 12, oculomotores y motor lingual, ¿verdad? Muy bien, eferente somático general. Estos son músculos derivados de los somites. Ya después van a ver eso. Tallo cerebral, núcleo oculomotor del 3. Ya se lo saben. Es periacueductal en el mesencéfalo. Origina fibras somáticas del tercero. Inerva músculos extraoculares que se llaman músculo recto superior, recto inferior. El externo no. Recto superior, recto inferior. El recto externo no, porque el recto externo está inervado por el 4. El oblicuo menor sí, y el elevador del párpado superior. El que eleva el párpado superior llega a un esqueleto fibroso del párpado que se llama tarso. Es una media luna que tiene cartílago y tiene unas fibras. Y entonces a esa media luna se encuentra dentro del párpado superior y por eso cuando algunas personas agarran su párpado, se lo doblan, se les queda como paradito y se ven muy feos. ¿Verdad? ¿Han visto alguna vez que alguien se levanta el párpado superior? Sí, doctor.
Porque tenemos un esqueleto que se llama tarso, y a ese tarso llega el músculo elevador del párpado superior y es el que lo jala para que nosotros podamos levantar el párpado superior. Muy bien, entonces todos los músculos del ojo están inervados por el tercer par craneal, por eso se llama común, porque es común, es de la chusma, excepto el motor ocular externo, porque está inervado por el cuarto, y el músculo oblicuo mayor o troclear, que hace girar al ojo, que está inervado por el nervio troclear. Nervio troclear. Entonces el cuarto es troclear y el sexto es motor ocular externo para el músculo recto externo. Y se acabó. Todos los demás son del 3. El 4, ya lo dijimos. Inerva el músculo. El 4. Sí, troclear. El músculo oblicuo mayor o músculo troclear. Tallo cerebral, núcleo oculomotor del 6. Para el recto externo es lo que les decía, ya un dedito se pasó. Pero bueno. Luego tenemos el núcleo motor del 12. Está situado en el bulbo. Inerva la musculatura de la lengua. Músculos intrínsecos y músculos extrínsecos de la lengua. Núcleo motor del 12. Entonces son oculomotores y motor lingual. La columna deferente visceral general, 3. El salival y motor. ¿Qué son estos? ¿Qué pares craneales? ¿Qué función tienen estos? ¿Qué función tienen estos núcleos? El núcleo excisorio del 3 se llama pupilar o de Edinger-Westphal. Es iridoconstrictor. Es iridoconstrictor, entonces es parasimpático iridoconstrictor, salival, parasimpático salival y parasimpático motor dorsal. Todos estos son parasimpáticos. ¿Quiénes componen el parasimpático? El 3, el 7, el 9 y el 10. ¿Está bien? ¿Quiénes conforman el parasimpático? El 3, el 7, el 9 y el 10. Perfecto, muy bien. El núcleo del 3 de Edinger-Westphal está en la sustancia gris periacueductal, inerva músculo circular del iris y el músculo ciliar. Continúo. El salival superior es del 7. Llegan a un ganglio. El ganglio se llama esfenopalatino. ¿Por qué se llamará esfenopalatino? Porque llega a la fosa esfenopalatina, que es la misma que la pterigopalatina. ¿Por qué se llamará fosa pterigopalatina? Porque está entre el pterigoides y el palatino vertical. Es una fosa muy chiquitita, en forma triangular, en donde solamente se encuentra el ganglio del 7 y por ahí llega la segunda rama del trigémino para dar sus ramas hacia la cara. Entonces ahí en la fosa pterigopalatina se encuentra el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino, que es el mismo, y ese ganglio emite el nervio petroso menor y del ganglio pterigopalatino o esfenopalatino, el nervio petroso menor llega a la glándula lagrimal y es secretor lagrimal. Por otra parte, también ese séptimo par craneal tiene ganglio submandibular y el ganglio submandibular es parasimpático también, inerva glándula submaxilar y sublingual. Tengo entonces el núcleo salival superior, el nervio 7 y el nervio 7 secretor llega al ganglio pterigopalatino en la fosa pterigopalatina para secreción lagrimal.
y llega... Disculpe, ya va a acabar la llamada. ¿Ya se va a acabar? Ya nos vamos. Vamos para la que sigue. Vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Los núcleos que no pertenecen a las columnas, esas columnas aferentes, eferentes, son estos pequeños núcleos, como el complejo olivar inferior. De la oliva vulvar, ustedes recuerdan que en la parte anterior del bulbo se encontraban dos pequeñas salientes que son las olivas vulvares. Se localizan en el bulbo y dan origen a fibras trepadoras. ¿Por qué se llaman fibras trepadoras? Pues porque van ascendiendo por el brazo inferior del puente, por el cuerpo restiforme, y constituyen fibras olivocerebelosas. No se conoce muy bien la función, pero bueno. Se supone que estas están en relación con la función de núcleos extrapiramidales. Entonces, aquí tenemos nosotros las fibras olivocerebelosas. Los núcleos pontinos se localizan en el puente, son sitios de relevo de fibras provenientes de la corteza cerebral, las cuales no son canalizadas al neocerebelo, forman parte de los circuitos para el control de movimiento del ojo. O sea que son núcleos del puente y tienen relación con la corteza y les llaman fibras corticonucleares, así se les conoce como fibras corticonucleares, son solamente núcleos del puente que tienen relación con la sustancia reticular. Y continúo. La sustancia negra y el núcleo rojo son sitios en donde se localizan funciones para extrapiramidal. Núcleos motores extrapiramidales en relación con el control de movimiento intervienen en la postura y la locomoción. Los colículos superiores de la lámina cuadrigémina, ya se los había mencionado, intervienen en el control de los reflejos de las vías visuales complejas. Sus bracitos terminan en los cuerpos geniculados laterales. Los colículos inferiores intervienen en el control de los reflejos auditivos complejos también. Van a terminar obviamente en una corteza auditiva. Nosotros no solamente escuchamos, nosotros escuchamos y entendemos. Y entonces hay personas que llegan a escuchar, pero no tienen una muy buena relación con un centro, por decirlo así, del entendimiento. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros vemos, tenemos que relacionarlo con unas estructuras que nos dan a entender qué es lo que nos están informando y a partir de eso emitir una respuesta. Bueno, entonces aquí nosotros por eso se llama reflejos auditivos complejos. Hay personas que aprenden y que son auditivos, hay personas que son visuales y que tienen muy desarrollado esto. Hay personas que aprenden mejor con la práctica. Si está bien, entonces los colículos superiores son visuales, los colículos inferiores son auditivos. Bueno, una serie de fibras, son fibras trigeminales.
¿Y esto qué será esto? Estas son solamente las cavidades encefálicas, ventrículo lateral, agujero de Monroe. El otro agujero de Monroe está del otro lado y luego llegan a un ventrículo medial y este tiene como un ojito. Esa es la parte intertalámica. Son fibras intertalámicas de comunicación. Por eso es que se ve como un ojito. Este es el tercer ventrículo. Ese tercer ventrículo tiene unas pequeñas salientes hacia la comisura anterior, hacia el quiasma óptico. Entonces son pequeñas salientes complejos coroideos y que son solamente prolongaciones de el tercer ventrículo. Aquí tiene una región pineal, pero a fin de cuentas este es el tercer ventrículo medial, el acueducto de Silvio del mesencéfalo por delante de la lámina cuadrigémina, y luego llega la formación del cuarto ventrículo que se va a salir a el espacio subaracnoideo y el otro se va a continuar con la médula espinal. Continúo. Esto es sistema ventricular, líquido cefalorraquídeo. Estas son arterias del tallo cerebral. Estas son las arterias vertebrales, estas son las espinales anteriores, estas son cerebelosas, pontinas, la auditiva no la veo. Estas son mesencefálicas y a fin de cuentas van a dar las raíces terminales del tronco cerebral que se llaman cerebrales posteriores, una derecha y una izquierda. Las arterias cerebrales posteriores. Estas son una serie de venas. Aquí se transparentó el cráneo para poder ver en la dura madre, la hoz del cerebro en su parte posterior tiene un seno sagital superior. Por aquí hay un seno occipital. Y estos senos, todos estos senos se van a dirigir hacia atrás, hacia el peñasco del temporal. Y en la parte inferior está el seno sigmoideo que recoge toda la sangre venosa del encéfalo. Como tiene forma de S, corre en la fosa craneal posterior en la base del peñasco y forma el inicio de la vena yugular interna, una del lado derecho y una del lado izquierdo a los lados del agujero magno. Y ahí tenemos el nacimiento de las venas yugulares, que ya traen la sangre encefálica. Y ya se acabó.